Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Bravo, yo soy profesor de Derecho Tributario y abogado de formación. Me dirijo a ustedes a través de Foro Académico, quienes me han pedido que les hable sobre la decisión 578, que es el convenio para evitar la doble tributación suscrito entre los países que forman parte de la Comunidad Andina de Naciones, la CAN. Para comenzar, la Comunidad Andina de Naciones, como todos ustedes lo saben, también el llamado Pacto Andino, es un grupo regional de países que ha ido cambiando en el tiempo, más bien quedándose cada vez sin miembros. Hoy en día, los países que conforman la Comunidad Andina de Naciones son Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. Entonces, la decisión 578 es un acuerdo multilateral que busca evitar los supuestos de doble imposición. Debemos señalar que la doble imposición es un fenómeno en virtud del cual un mismo hecho imponible se encuentra sujeto a dos o más soberanías tributarias. Hoy en día inclusive el concepto de doble imposición ha sido ya superado y se habla hasta de pluritributación, porque puede ocurrir que un mismo hecho imponible esté sujeto no solo ya a dos jurisdicciones tributarias, sino inclusive a 4 o 5. Sin perjuicio de ello, el convenio 578 es uno de los mecanismos, en este caso multilateral, para hacer frente a este fenómeno llamado la doble imposición o la pluritributación, como ya les había indicado. Dentro de las formas para evitar la doble imposición o plurimposición, básicamente hay dos caminos. El primer camino, el camino o los caminos unilaterales, buscan directamente que cada país, a través de su legislación de impuesto a la renta interna, establezca un método para evitar el doble impacto que un impuesto a la renta podría estar sobre el extranjero, pues pudiera estar generando en los ciudadanos de este país. En ese sentido, los grandes métodos que existen internamente para evitar la doble imposición son el método de la exención y el método del crédito con sus respectivas variantes. Luego lo que tenemos son los métodos bilaterales o multilaterales, que vendrían a ser los convenios. Dentro de los convenios tenemos a su vez tres grandes modelos, diría yo 4 modelos en realidad. Y después van a darse cuenta por qué hablo del cuarto modelo, porque es un modelo singular. Para comenzar, la mayoría de los países utiliza como modelo para evitar la doble tributación el modelo de la OCDE, ¿no? Si Perú, sin formar todavía parte de la OCDE oficialmente, utiliza este modelo de convenio para evitar la doble tributación. El modelo OCDE es conocido, ningún misterio, ha sido preparado precisamente por los países miembros de la OCDE, que fundamentalmente han buscado privilegiar la tributación en el país de la residencia. Entonces, ese modelo precisamente es el que se aplica casi en la mayoría de los países a nivel mundial, aun cuando no sean miembros de OCDE. Luego tenemos un modelo intermedio, que es el modelo ONU. El modelo de las Naciones Unidas es un tipo de convenio que mixtura un poco el criterio de la residencia con el criterio de la fuente. Es un convenio un poco más equilibrado, pero sigue teniendo tendencia a la preferencia de la residencia respecto de la fuente. Hay algunos convenios en el mundo que aún mantienen la estructura de este singular esquema, pero no son la mayoría. Perú tuvo efectivamente hasta hace algunos años un convenio bajo el modelo ONU, y ese convenio, disculpen, fue el primer convenio que Perú suscribió con Suecia. El tercer tipo de modelo es el modelo que utiliza el Pacto Andino. En realidad es una ironía hablar de modelo, porque sin perjuicio de que teóricamente existe el modelo Pacto Andino, pues el único convenio realmente suscrito
a través de este esquema, es el convenio aplicable a los países miembros. Se sabe, se conoce que cada los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones deberían haber intentado negociar sus convenios con otros países utilizando el esquema precisamente del Pacto Andino, pero se conoce que jamás en los hechos este convenio ha sido siquiera presentado a un esquema de negociación. Con lo cual, el único convenio existente bajo este modelo es el 578 actualmente, antes la decisión 40. Y el cuarto modelo del que yo les hablaba, que les decía que era básicamente una anécdota, es el que utilizan los Estados Unidos. Estados Unidos no utiliza ninguno de los tres anteriores, tiene su propio convenio y obviamente por sus razones políticas y económicas, pues, definitivamente tienen forma de negociar sus propios convenios de la manera americana, que obviamente es la que ellos aplican. Me han pedido hablar brevemente de lo que es la decisión 578. Ahí vamos. La decisión 578, como ya les había mencionado, supone o regula o contempla un convenio para evitar la doble imposición entre los países del Pacto Andino cuando las rentas generadas por residentes en un país miembro de la Comunidad Andina de Naciones es susceptible efectivamente de tributación en otro de los países miembros. 578, la decisión 578 gira en torno a la idea de fuente. Ese es el centro de gravedad de toda esta cuestión. Tiene el criterio de fuente al 100%, con lo cual, si nosotros utilizamos el convenio del Pacto Andino, la doble imposición se elimina drásticamente al privilegiarse única y exclusivamente la tributación en el país de la fuente. En otras palabras, ¿dónde está ubicada la fuente productora de la renta? Con esto queda claro que no hay doble imposición y por lo tanto no se habla en este caso de crédito alguno. Cuando un residente de un país, por ejemplo Colombia, un residente en Colombia, obtiene una renta por actividades en Perú y la fuente productora de la renta está ubicada en nuestro país, de acuerdo a la decisión 578, el país que tiene la potestad tributaria para gravar esas rentas es Perú. Con lo cual, este residente en Colombia no tiene que reconocer esas rentas ya tributadas en Perú como rentas en Colombia. No es que el residente colombiano reconoce las rentas generadas en Perú y luego deduce como un crédito el impuesto pagado en Perú. En virtud del criterio de la fuente, la tributación es exclusiva en el país de la fuente. Bien, este esquema de tributación, que prescinde obviamente de cualquier mecanismo de crédito, genera una serie de situaciones peculiares que son precisamente aprovechadas por aquellas personas que se dedican al planeamiento tributario agresivo. ¿A qué me refiero con esto? Que existiendo una delimitación absoluta a tributación en el país de la fuente y entendiendo que el convenio lo que hace o lo que supone es que los países que han firmado este convenio declinan en algunos casos su potestad tributaria, esta circunstancia puede llevar a escenarios de nula imposición o también denominada doble no imposición. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué este fenómeno se emparenta o se relaciona con los casos de planeamiento tributario agresivo? El tema es muy sencillo y lo voy a poner con un ejemplo. Imaginen ustedes que tenemos a un residente peruano que tiene una inversión en Bolivia y de acuerdo al convenio 578 esa inversión en Bolivia debería tributar única y exclusivamente en Bolivia y no en Perú, ¿de acuerdo? Pero resulta que en Bolivia esas inversiones por alguna razón de su legislación interna
no están sometidas efectivamente a tributación. Con lo cual, en ese escenario, si ustedes se dan cuenta, una renta efectivamente percibida por un residente peruano, de acuerdo al convenio para evitar la doble tributación con Bolivia, debería tributar solo en Bolivia. Perú pierde potestad tributaria para gravar esas rentas producto del convenio. Pero sin embargo, en Bolivia, la normatividad interna no tiene una norma efectiva de gravabilidad para esas rentas, con lo cual esa renta que pudo haber estado grabada en Perú si no existiera el convenio, termina no estando grabada en ningún país. A eso se le llama la doble no imposición, y este tipo de convenios como el 578, que son exclusivamente en país de la fuente, terminan generando no pocos, sino muchos casos de doble no imposición, que son los que se utilizan en los hoy denominados planeamientos tributarios agresivos. Bueno, la idea de comentar el 578 ha sido esa. Es un modelo que pretende ser justo, pero termina generando probablemente muchos más perjuicios para los estados que acogen este esquema. Les agradezco el tiempo que se han tomado en escucharme, en reflexionar conmigo en estas breves ideas. Yo agradezco a Foro Académico por esta oportunidad de dirigirme a ustedes, y no quiero dejar de desaprovechar o pasar en alto un evento próximo, ¿no? Una circunstancia importante para Foro Académico, ¿no? Sus 15 años de existencia. Así que quiero felicitarlos, darles los mayores augurios. Estoy seguro que estos 15 años son simplemente el inicio de una larga y fructífera actividad académica. Agradezco mucho a todos ustedes y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.